Hola, hola, un gran saludo para todos. Bienvenidos a este nuevo desafío y a este nuevo proyecto que hoy iniciamos. A través de estos programas voy a ir contando algunas experiencias y episodios de mi vida. Tengo 73 años. 53 años dedicados al liderazgo eclesial, pastoreando varias iglesias aquí de nuestro país. Siempre acompañado con mi esposa Dorca, con quien llevamos 51 años de matrimonio. Tenemos 3 hijos, 5 nietos y uno que viene en camino, así que yo creo que nos vamos a quedar con 6 nietos. Durante estos largos años de liderazgo, de servicio, por supuesto, se han ido acumulando un raudal de experiencias. Como alguien dijo por ahí, ha pasado mucha agua por debajo del puente. Me gusta escribir. Es uno de mis hobbies. También me gusta hacer deporte, trekking. He escalado algunas buenas montañas con el amigo que está atrás de las cámaras. Y bueno, en esto de escribir, tengo que comentarles que este es el primer libro en Evangelismo Integral. Fue publicado el año 2001, si no me equivoco. Sí, 2001. Estaba en una conferencia de liderazgo, me tocaba exponer, y en la audiencia estaba un conocido maestro, un teólogo, un escritor por excelencia. Durante su vida escribió varios textos, Don Paulo Job, quien ahora ya está en la presencia del Señor, un misionero norteamericano. Y al terminar mi ponencia se acercó y me dijo: usted debe escribir acerca del tema que nos ha planteado. Hay poco material acerca de esto. Y se ofreció de hacerme el prólogo y a la vez también de revisar el material antes de imprimirlo. Una anécdota en esta conversación me dice: tengo que revisarlo, sí, porque antes de mandar a imprimir cualquier texto, uno tiene que leerlo 100 veces. Bueno, trabajé en el tema y como resultado salió este libro que, al ver la foto aquí, encuentro que realmente los años no han pasado así nomás. Después vinieron otros títulos, otros temas, y el último que presenté el año pasado fue este, que he titulado Antes de la Cima: Principios y experiencias en el liderazgo. Alguien me preguntó por qué escogí este título, y entonces yo le di 2 razones. Creo que todos deberíamos tener nuestras propias cimas que alcanzar, en nuestros sueños, nuestros desafíos, nuestras propias visiones. Cuando se carece de ello, la vida pierde su mística, pierde su sabor, y entonces andamos sin rumbo, como yo suelo decir, picoteando por un lado y otro. La segunda razón por la cual coloqué este título es porque todos, sin excepción, un día llegaremos a la cima de nuestra vida, cuando tengamos que encontrarnos con lo que muchas veces
nos cuesta creer que va a llegar ese momento, el ineludible encuentro con la muerte. ¿Cómo llegaremos a ese momento? Bueno, dependerá de la actitud que hayamos tenido para enfrentar precisamente la vida. Inicio este libro con un capítulo titulado Descubre la ruta, porque la vida es semejante a un viaje en el cual todos nosotros tenemos que tomar un camino, y depende el camino que elijamos, vamos a llegar al final de nuestro recorrido en la tierra, ya sea con la satisfacción del deber cumplido, o si no con un sentido de insatisfacción, diciendo de qué valió vivir. Pensando en mis orígenes, les cuento que nací en Villarrica, una ciudad ubicada aquí en la 9ª región de nuestro país. En ese tiempo, solo un pueblo. Provengo de una familia modesta, pero a la vez muy disfuncional. Debido a que mi padre, muy temprano en su vida, fue atrapado por el vicio del alcohol. Debido a eso mismo, crecí con un sentimiento de rencor, de rechazo, de amargura, y encontré en el deporte como una válvula de escape. Recuerdo muy bien, en el tiempo de primavera-verano íbamos muy temprano con algunos amigos a hacer mucho ejercicio en la playa, hacíamos mucha barra, y por las tardes practicábamos boxeo. Esa era la época de oro del boxeo. Villarrica dio muy buenos boxeadores, entre ellos Carlos Lucas, un campeón panamericano. Pero mi carrera ahí en el boxeo no duró mucho, duró hasta que subí al ring y caí a la lona, y después dije, esto no es para mí. No así uno de mis hermanos menores, él era bueno para pelear. Ahora en todo ese desajuste emocional que tenía, saben que encontré en la iglesia católica, como un refugio. Yo me eduqué en un colegio misional, toda la enseñanza básica, lo que en ese tiempo era la preparatoria. Creo que allí fue donde me sembraron valores y principios cristianos. Un colegio donde había un régimen muy estricto. Así que todos los domingos era mi costumbre estar ahí en la iglesia. Pero ¿saben ustedes que a la edad de los 16 años se produjo en mí un punto de inflexión? Y mi vida cambió, pero drásticamente, de una vida sin sentido a una vida con una visión más clara de lo que Dios quería que hiciera. ¿Y cómo ocurrió esto? Alguien por ahí me invitó a una reunión evangélica. Yo ir a una reunión evangélica era algo impensado. Saben ustedes que en esa época había muchos mitos con relación a los evangélicos. De hecho, mi abuela me decía que en la entrada de los locales evangélicos estaba la imagen de la Virgen
de manera que cuando pasaban por ahí la pisaban. Otro mito era que los evangélicos se daban con su cabeza en las bancas y cosas por el estilo, de tal forma que yo nunca pensé llegar a una iglesia evangélica. Pero me invitaron y acepté esa invitación y me vi metido en un local muy pequeño, muy sencillo, considerando que yo venía de la catedral, donde todos los domingos estaba ahí en la misa. Llegar ahí a una pieza en la población Emilio Recabarren, si no me equivoco se llamaba, y como les dije recién, poquita gente, no había música, bancas sencillas, ni siquiera respaldo tenían. Pero fue muy interesante participar ahí, ver la comunión que tenía esa gente, el cariño con el que me recibieron, la homilía del pastor, la predicación, la encontré distinta a la del sacerdote y me fui. Todo siguió igual. Esa semana pasó y el domingo temprano yo iba a la misa, lo que llamábamos la misa de 8, temprano en la mañana. Y me fui a confesar, como solía hacerlo, y le digo al padre: vengo a confesar algo indebido que hice, padre. Y él me dice: ¿qué hiciste, hijo? El domingo pasado fui a un culto evangélico y quiero pedir perdón por eso. Y entonces, imagínese lo que me dice el sacerdote. Me dice: hijo, ¿sabes tú? No has cometido ningún pecado. Los evangélicos, ellos son los hermanos separados, pero son hermanos como nosotros. Y yo entonces aprovecho de preguntarle: ¿y entonces no es malo que yo siga yendo, padre? Me dijo: no, bajo ningún punto de vista es malo, pero no te olvides de que la Iglesia Católica es la Santa Madre Iglesia. Bueno, salí del confesionario, me fui a la casa y en la tarde nuevamente estuve con los hermanos evangélicos en esa fiestecita donde se reunían allí. Y ahí pasó algo que cambió pero totalmente mi vida. El pastor predica, un hombre relativamente joven, y hace un llamado después de la predicación a entregarse al Señor, a comprometerse, a vivir la vida cristiana en plenitud. Y yo no resistí el llamado. Por supuesto que desde que comenzó a predicar, el hombre, en mi corazón comenzó a saltar a mil, porque era totalmente distinto a la homilía que yo escuchaba cada domingo en la catedral. Entonces paso adelante, me arrodillo, él ora por mí, me ayuda, me guía y me dice que en ese momento Dios me amaba, que Dios deseaba darme una nueva vida, etcétera, etcétera. Y me levanto de esa oración totalmente cambiado, como les acabo de decir, totalmente cambiado. Me volví a la casa, me fui a la pieza donde tenía mi cama, me arrodillé y por primera vez, les comparto esto de corazón, por primera vez oré el Padre Nuestro como si Dios realmente era mi Padre y que estaba ahí tan presente, tan claro, que pude desahogarme en la presencia del Señor con lágrimas y me acosté y dormí plácidamente esa noche. Como les dije, esa experiencia cambió mi vida. Seguí en ese mismo grupo de cristianos evangélicos, pero ya nace en mí el deseo de poder compartir con otros esa experiencia que yo había tenido. Era muy conocido ahí en el barrio, en la población,
tenía mucha gente, jóvenes conocidos, y entonces comencé a hablarles a ellos. Saben que tuve una experiencia interesante no hace un par de años atrás. Me encontré con un pastor en Santiago que tiene una iglesia en Maipú que se llama Rubén Chávez, y él me dice, y porque yo no le había conocido, y me dice: tú no te acuerdas de mí, pero yo sí, porque yo era uno de esos niños que tú juntabas para enseñarles la Biblia allí en Villarrica cuando te convertiste al Evangelio. Tú te convertiste con todas, me dijo, ¿ya? Y qué alegría poder encontrarme con alguien que es ahora pastor. Entonces para mí fue un contentamiento. La palabra no cayó en mala tierra en su corazón. Y en esa iglesia pequeña comenzamos a hacer muchas cosas para poder sobrevivir como congregación, porque después me comprometí yo ya a seguir trabajando con el pastor. Teníamos un grupo de jóvenes y hacíamos una serie de cosas para poder juntar dinero y después invertirlo para seguir proclamando nuestra fe a otras personas. Entre ellos, saben ustedes, yo tengo aquí una escobilla de esto que se usa para lavar. En esa época esto no existía de este material plástico, sino que eran escobillas de madera que mandábamos a hacer nosotros la base de madera con muchos hoyitos ahí, y salíamos al campo a buscar la raíz de un arbusto que se llama, o no sé si existirá todavía eso en esa zona, trique. Y entonces trabajábamos la raíz de ese arbusto, y luego hacíamos el material que reemplazaba esto que tenemos acá. Y hacíamos muchas escobillas y salíamos a venderlas a los negocios, y ahí teníamos dinero para invertir después en los trabajos sociales que hacíamos ahí como jóvenes, porque después ya el grupo fue creciendo. Al extremo que se le ocurre al pastor un día comprar un bote, como la ciudad de Villarrica ahí era bien turística. Entonces teníamos un bote, el chilenito, y lo arrendábamos, y ahí teníamos la ganancia como para poder ir haciendo fondos para la obra que estábamos llevando adelante. Qué interesante es lo que Dios puede hacer cuando llega al corazón de una persona y le cambia toda la perspectiva de su vida. Yo descubrí la razón de ser de mi existencia. Descubrí que Dios me había dado vida para ser un predicador del Evangelio. Nunca me lo hubiera imaginado, jamás, pero ahí descubrí que el propósito de Dios con mi vida era abrazar esta vocación de poder ayudar a la gente a través de lo que es ser pastor. El asunto es que, terminada la enseñanza media, me fui al regimiento, hice el servicio militar, y posteriormente a eso me fui de inmediato a Chillán, a una escuela bíblica que tenían ahí los suecos, y luego después manos a la obra. Ahí se inició todo hasta el día de hoy. Ya 53 años de servicio. Y como les dije al principio, siempre acompañado de Dorca. Estuve 2 años trabajando solo, después ya me casé en Temuco, ella era de ahí, e iniciamos el desafío juntos. Me siento, saben ustedes, un hombre feliz. Estoy llegando al final de mi camino, de mi jornada, satisfecho, agradecido de Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Les cuento esto porque puede que haya alguien por ahí que dice o cree
que es imposible romper el círculo donde hemos nacido. Puede ser el círculo del vicio, de la pobreza. Hay tantas cosas que hacen que la vida del ser humano muchas veces pierda su sentido. Y yo he conversado con muchos, especialmente jóvenes, que me han dicho: no, es imposible que yo salga aquí de las drogas, es imposible que mi vida cambie y deje el alcohol. No, queridos, sí se puede. Hemos nacido no por casualidad. No somos el resultado de un accidente físico, ni mucho menos somos solo el resultado de la unión biológica de nuestros padres. No. A pesar incluso de todas las realidades que rodearon nuestro nacimiento, en el fondo Dios es quien nos ha dado vida, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes que uno de los pasajes que me hizo más sentido cuando recién tuve esa experiencia con Dios fue esto que Dios le dice al profeta Jeremías? Jeremías era un joven y el Señor le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué interesante. Desde antes que Jeremías naciera, cuando estaba en el vientre de su madre, Dios lo había fichado. Dios había colocado en él sus ojos. ¿Por qué? Porque le había dado vida para, en su caso, ser profeta en Israel. Con todos nosotros ocurre lo mismo. Dios tiene un plan. De hecho, la Escritura dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, que son planes de bien y no de mal, planes de bien. Y para eso Dios nos ha dotado con dones, con talentos, con habilidades que debemos ir descubriendo. Yo nunca pensé en ese tiempo ser un predicador, mucho menos estar enseñando en un instituto, por ejemplo, mucho menos escribir. ¿Cuándo? Pero en la medida que encontré la razón por la cual Dios me había dado vida, el Señor fue dándome luz con relación a las capacidades que Él me había dado para que pudiera realizar ese proyecto que Él tenía conmigo desde antes que naciera. Quiero dejarles este mensaje. El problema más grande que tenemos los seres humanos es carecer de sentido de misión. Es decir, no saber para qué hemos nacido. Todos nosotros tenemos una misión histórica que cumplir en la tierra. No hemos nacido para ser un fracaso. Hemos nacido para ser un aporte y aquí en esta tierra triunfar.